Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a platicar sobre el área de una región plana por medio de una doble integral. Para comenzar a platicar sobre la parte más básica, ¿sí? Cómo se fundamenta precisamente el calcular el área de una región plana, acotada según las condiciones que tengamos, por medio de una doble integral, tenemos que recordar lo que era la integral definida originalmente, con la cual podíamos nosotros calcular el área de una región plana. Para esto recordemos que utilizábamos una serie de rectángulos que se formaban y se sobreponían sobre la región que queríamos nosotros pues calcular o determinar. Eh, con la siguiente animación vamos a plantear precisamente este principio. Teníamos una cierta cantidad de rectángulos con sus propias características. Si nosotros teníamos una cantidad pequeña de rectángulos, como lo que podemos eh, poder observar en esta imagen, veíamos que teníamos faltantes, sobrantes o excedentes incluso de la región que se sumaba de todos los rectángulos y que al fin y al cabo, por ser un número pequeño de rectángulos, pues nuestro cálculo pues no iba a ser exacto. Sin embargo, al aumentar la cantidad de rectángulos, ¿qué es lo que se provocaba o se generaba con esto? Era precisamente que dichos sobrantes, faltantes y excedentes del área de los rectángulos, pues se iba haciendo cada vez más pequeño. Ese error, pues también tendía a cero. Y al final, pues teníamos un cálculo cada vez más exacto. Entonces, si aplicamos una cantidad infinita de rectángulos, pues nuestro cálculo del área de la región acotada pues era exacto, ¿sí? Y entonces, bajo ese principio, lo que se hacía es tomar o proponer el área acotada como la sumatoria desde 1 hasta n, en este caso sería la cantidad de rectángulos, del área de los rectángulos. En este caso lo voy a llamar la base y la altura. La base pues era constituida por el incremento de x y la altura era la función evaluada en xy en el intervalo de a hasta b o el intervalo de existencia de nuestros rectángulos. Pero para que sea exacto, pues teníamos que aplicar el límite precisamente cuando el incremento tiende a cero. Y pues bueno, esto es porque hay una correlación directamente entre el incremento y el número de rectángulos. Entonces, si el número de rectángulos tendía a infinito, pues el incremento o el incremento de x o la base de nuestros rectángulos, pues tendía a cero por ende. Teniendo ya esta notación, pues nosotros simplemente hacíamos una reinterpretación de ella, que toda esta parte de nuestra notación científica se convertía en el símbolo de la integral, las funciones evaluadas en el yésimo término se convertían en la función nada más, los incrementos en los diferenciales y el intervalo sumatoria se convertía en nuestro intervalo de integración. Pues era un concepto pues, relativamente sencillo, obviamente pues tiene otros elementos que están implícitos y que no comentamos. También no es muy exacto a lo que tenemos precisamente en esta parte, porque bueno, para ser muy exactos, nuestra función realmente pues es una función y llamémosla la de la parábola f de x y a la de la recta llamémosle g de x. Entonces, realmente en este caso, la altura de nuestros rectángulos va a ser una diferencia de funciones, o sea, f de xy menos g de xy, y que reescribiéndola pues sería la integral que va desde a hasta b de f de x menos g de x, todo eso por el diferencial de x. También es importante comentar esta parte porque más adelante cuando estemos desarrollando la doble integral, precisamente esta expresión que tenemos aquí pues va a ser muy importante, va a ser fundamental precisamente para esa propuesta. Pero bueno, eso es cuando estamos trabajando o queremos calcular el área de una región plana a través de una integral definida.
Pero ¿qué pasa ahora entonces si yo la quiero representar con una doble integral? Bueno, pues vamos a la siguiente imagen y ya no vamos a generar rectángulos, sino vamos a generar pequeños cuadrados, con los cuales vamos a sobreponer en la región y ya no, bueno, vamos a entonces, en vez de hacer el incremento de x que tienda a un valor muy pequeño, va a haber aquí dos incrementos implícitos, un incremento en x y un incremento en y, que lo vamos a comentar más adelante, pero que en general nos dan un incremento en el área. Bueno, digámosle que yo tengo este recuadro que estoy ahí señalando y lo arrastro, aquí lo tendría, y vemos que las dimensiones de ese pequeño rectángulo le voy a llamar incremento de x e incremento de y, que juntos pues voy a tener un incremento de área, que se conforma como incremento de y por incremento de x. Aquí podemos aplicar la propiedad conmutativa, podemos poner primero el incremento de x, después el incremento de y, pues eso no importa. Pero aquí la pregunta es, ¿qué ocurre si yo hago que estos incrementos se hagan cada vez más pequeños? O sea, si hago tanto el incremento de x como el incremento de y cada vez más pequeños, pues el incremento del área pues también tiende a algo cada vez más pequeño, ¿vale? Y pues están directamente correlacionados, ¿sí? Para esto entonces, por medio de nuestra animación, vamos vamos a correr la animación. Entonces ahora, si hago cada vez más pequeños los incrementos, pues lo que va a ocurrir es que van a caber más recuadros en la área que yo quiero determinar. Entonces, a medida que se hace cada vez más pequeños los incrementos, o sea, el incremento de área pues también tiene un valor cada vez más pequeño y podemos ver que esos faltantes y excedentes que ocurrían en el caso anterior con los rectángulos, pues también aquí ese error pues también tiende a minimizarse, a hacerse cada vez más pequeño. Entonces con esto pues se llega a una conclusión. Podemos decir entonces que el área que nosotros queremos determinar, ahí es área acotada entre nuestras dos curvas y que pues básicamente sería el área de nuestra región plana y se puede determinar a través de, primeramente, y lo podemos hacer simplificando, de una sola sumatoria. Entonces, el área va a ser la sumatoria desde 1 hasta n de los incrementos de área a diferencia del caso anterior, que es una sola integral, con una doble integral, o como se está planteando a través de este principio que vimos en la animación, pues no va a ser un intervalo de valores en x, sino va a ser dentro de una región. Y sería el límite cuando los incrementos tienden a cero. Y aquí también depende de la fuente y algunos lo ponen con valor absoluto, otros como si fuera magnitud, pero se debe entender que hace referencia a que todos los incrementos, no solamente el incremento en X o solo el incremento en Y, sino todos al mismo tiempo, tienden a cero. Y esto es porque están correlacionados. Y siempre pues vamos a tener, como se está planteando en el plano cartesiano, si el incremento de x tiende a cero, pues también lo hace el incremento de y. Y podemos ver a través de esta relación que si uno, bueno, en este caso los dos tienden a cero, por tanto el tercero, que es el incremento del área, también va a tender a cero. Y esto pues nos lleva a una nueva interpretación. Aquí estoy hablando de la parte simbólica de cómo podemos expresar este tipo de regiones planteadas de esta manera. Y se va a plantear, una vez más, esto se convierte en el símbolo de integral, los incrementos se convierten en los diferenciales y el intervalo de sumatoria, que ahora en este caso es una región de sumatoria, y porque estamos sumando recuadros tanto en dirección de x como en dirección de y, pues simplemente se agrega de esta manera en la parte de la integral. Aquí depende, una vez más, lo comento, y en algunas fuentes te lo expresan de esta manera, como una integral de región, una integral de volumen, una integral de carga, una integral de línea, una integral de superficie, etcétera.
¿sí? Pero se debe entender que puede estar involucradas una doble, una triple integral para resolver precisamente este ejercicio o encontrar dicho parámetro. Aquí pues lo que queremos encontrar precisamente es el área de región. Pero bueno, así se expresaría en términos muy generales en la parte simbólica, y aquí se debe entender que pues están implícitas dos integrales. Ahora, regresando otra vez a nuestra animación, y también se puede reescribir de otra manera. Y esa forma de escribir ahora tendríamos encapsulado primero el límite cuando el incremento de y tiende a 0 de la sumatoria de 1 a n del incremento de y después fuera vamos a tener el límite de la sumatoria, bueno, el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de la sumatoria de 1 a m, este es j, este es i, de los incrementos de x en nuestra región R, y eso también sería el área en general. Entonces, como podemos observar, lo que tenemos primeramente que resolver es este límite, que va a ser nuestra integral, se reescribiría como la integral del diferencial de y después se resolvería el segundo límite de sumatoria, que nos daría una segunda integral del diferencial de x. Y el intervalo de sumatoria, pues una vez más sería nuestro intervalo de región y se denotaría de esta manera. Entonces, así quedaría entonces propuesta nuestra doble integral, como pueden observar, y denotada de esta manera. Aquí, una vez más les comento, pues sigue siendo esta parte simbólica, ¿verdad? Pues como todo simbolismo, pues hay que tratar de interpretarlo. En este caso, ¿cómo debemos interpretar ya sea esta integral, ¿sí?, de región o de área, o esta doble integral de región, ¿vale? Y los dos pues son lo mismo, como les decía, lo puedo denotar de esta manera o de esta otra. Ahora, siempre, y es importante, aquí es donde viene precisamente esa parte muy importante, pues yo puedo tener perfectamente una región, voy a poner el plano, tengo el plano cartesiano, defino dos curvas a través de sus funciones, o las genero, f de x, g de x, dentro de un intervalo que va de a hasta b. Y yo quiero encontrar precisamente esta región. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, ya depende precisamente de las condiciones que se me presente, y ya sea si lo quiero ver de manera geométrica o de manera analítica, ¿sí? No importa, pero va a haber siempre condiciones. Pero estas condiciones me llevan a proponer de cierta manera lo que viene siendo los rectángulos, porque al final de todo voy a yo proponer rectángulos, sí, a pesar de que en esta imagen o en esta simulación o animación estoy generando cuadrados o pequeños cuadros. Al final siempre me voy a ir a lo primero, ¿sí?, que se trabajaba, precisamente que eran rectángulos. Entonces, en este caso, voy a poner rectángulos verticales. Entonces, aquí solamente voy a poner unos cuantos de muestra, desde el primer rectángulo, pasando por el enésimo rectángulo, el yésimo rectángulo, y terminando por el enésimo rectángulo. El primero, uno de los que está en medio, y el último rectángulo. Cuando yo propongo de esta manera los rectángulos que van a estar sobrepuestos en la región que yo quiero determinar, ¿sí?, y lo quiero trabajar a través de una doble integral, entonces voy a escribir mi doble integral y voy a poner primero diferencial de y, después diferencial del x, y el diferencial en y va a ser prácticamente la altura de mis rectángulos. Puedo observar que la altura de mi rectángulo va desde g de x hasta f de x. Y el intervalo en x va a ir en valores de x, donde se crea el primer rectángulo, que sería en A, y donde
se crea el último rectángulo que sería en B, ¿vale? Entonces se propondría desde g de x hasta f de x, y el diferencial de x va a ser desde a hasta b. Ahora, y si se me presenta de esta otra manera la región que yo quiero calcular, ahora tengo propuestas gráficas también dadas, en este caso f de y, no, perdón, g de y f de y, así lo vamos a llamar para seguirle dando un orden, en un intervalo de valores de y desde c hasta d. Ahora, en este caso, esta sería la región que yo quiero determinar. Esta ya me está condicionando la región, o el problema me va a estar condicionando a yo proponer rectángulos de manera horizontal. Entonces voy a también graficar solamente el primer rectángulo, que sería el que comienza en C, el último rectángulo que termina en D, y un yésimo rectángulo que es el del medio. Ahora, si yo estoy proponiendo rectángulos horizontales y lo quiero trabajar con una doble integral, primero voy a proponer diferencial de x, después diferencial de y. ¿Y esto por qué? Pues de manera muy similar a lo anterior o a este ejemplo de condición, ahora el largo de mis rectángulos va a ser va a ser dado por un diferencial de x, que va a ir desde g de y hasta una f de y. Y los rectángulos se van a comenzar a crear desde valores en y, desde c, y van a terminar hasta d. Y entonces, mi diferencial, bueno, mi doble integral, diferencial de x, diferencial de y, va a ir desde g de y hasta f de y desde en intervalos de y va a ir de c a d. Y así quedaría entonces propuesta mis dos maneras, o de estas dos maneras se va a poder proponer una doble integral para calcular el área de una región plana. Sí, aquí pues es importante tomar en cuenta pues varias cosas. Una de ellas es que si yo estoy trabajando realmente y rectángulos verticales porque así se me presentó, ¿sí? O así se me condicionó, ya sea por el ejercicio o porque analíticamente solamente se puede hacer de esta manera. Entonces todas mis expresiones deben estar en función de x, ¿sí? El intervalo en x va a ir desde a hasta b. ¿Sí? Primero se pone el diferencial de y, después el diferencial de x. Ahora que si yo lo voy a trabajar de esta segunda manera, una vez más porque estoy condicionado, todas las expresiones, me refiero a las de las gráficas, deben estar en función de y, ¿sí? El intervalo de valores ahora va a ser en y, va a ir desde c hasta d. Primero en la doble integral se pone el diferencial de x y después el diferencial de y. Y ya para ir finalizando, ¿por qué era importante lo que había comentado de esta parte precisamente? Porque realmente vuelve a aparecer y tiene pues mucho sentido. A ver, si resolvemos esta primera integral, esta integral del diferencial de y, vamos a tener la integral que va desde a hasta b de y evaluada de g de x hasta f de x por el diferencial de x. Si evaluamos la variable y en los límites superior e inferior, pues nos va a quedar la integral que va desde a hasta b de f de x menos g de x. Todo eso por el diferencial de x. ¿Y qué ocurre? Pues realmente lo que se nos presenta pues es una integral definida, una única integral definida y no una doble integral. Y entonces en esencia pues prácticamente seguimos trabajando una única integral, ¿verdad? Sí, es verdad, tenemos una doble integral ahí propuesta originalmente, pues es, como les decía, la parte simbólica. Que también, y esto pues empezó a sentar bases para desarrollar y resolver otro tipo de integrales que aparentemente, bueno,
si no presentaban una primitiva, pero aún así se podían resolver, ¿verdad? Pero bueno, eso no es el tema que vamos a tocar. Y pues bueno, va a quedar más claro con los ejercicios que estemos resolviendo en el siguiente video. Y nada más, me despido, espero que les haya agradado el video, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Pues no olviden que en el siguiente video vamos a realizar ya ejercicios referente a estar calculando el área de una región plana por medio de una doble integral. Hasta luego.